Una de las finalidades de cualquier matemática, en el cual las matemáticas discretas pues no están exentas, es que las matemáticas se utilizan para la representación de la realidad. La realidad que nosotros vivimos se divide en dos. Algo que le llamamos una realidad fáctica o factual, es otra manera de decirlo, y esa realidad es la realidad que pueden captar nuestros sentidos físicos. Es decir, aquello que nuestros sentidos físicos captan es una realidad fáctica. Corresponde normalmente al área de la realidad material. Todo aquello que nosotros podemos observar, esa sería la realidad factual o fáctica. Ahora, existe otra realidad a la que se le llama realidad formal. Esa realidad formal, pues no es una realidad física como en el caso anterior, es una realidad abstracta, es decir, es una realidad ideal, mental. No existe en el mundo físico, pero eso no le quita que exista, que sea real. Voy a poner un ejemplo de esta segunda definición. El número 5. ¿Acaso nosotros podemos observar el número 5 caminando en una calle? Por supuesto que no. Pero ¿quién de nosotros puede dudar que el número 5 existe? Por supuesto que existe. Entonces, ese 5 es un objeto de la realidad formal. Por eso nosotros cuando hablamos y decimos las matemáticas es una ciencia formal, no significa que tenga orden o algún otro concepto que por ahí se le pueda buscar. Significa que es una realidad abstracta, que es una realidad que solo existe en nuestra mente, es una estructura mental. Y esto es muy importante porque los lenguajes de computadora también son estructuras que se forman usando o resolviendo problemas de la realidad formal. Por lo tanto, las matemáticas tienen que ver en mucho con lo formal y con lo abstracto. Por ese motivo, una de las finalidades muy importantes de las matemáticas es poder representar aquella realidad formal o mental. Las matemáticas discretas no se escapan de ese asunto, porque son matemáticas. Entonces, hay algo que nos distingue a nosotros de los animales. Muchos decían en la sesión pasada que era el razonamiento, pero también revisamos que los animales también de alguna manera razonan. Nosotros pensamos que razonan menos que nosotros. Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero el hecho de que ellos también tengan un razonamiento no sería la característica que nos puede diferenciar de ellos. Otros decían, bueno, pues que nosotros somos inteligentes. Ellos también han demostrado ser inteligentes, y si nosotros definimos la inteligencia como la capacidad de poder resolver problemas, aquello que es inteligente puede resolver problemas, bueno, los animales también lo hacen. Entonces también ellos son inteligentes. Por lo tanto, habíamos dicho que una de las características que sí nos define como seres humanos es el lenguaje. Y en esto es muy importante porque el lenguaje también es formal. El lenguaje, una palabra, pues aunque puede tener una representación en el mundo físico, es eso, es una representación en el mundo físico. Pero la palabra en sí también está dentro de nuestra estructura mental. Ahora, nosotros tenemos un lenguaje natural, que es el que usamos normalmente para construir nuestras oraciones, y vamos a hacer un ejercicio, aunque sea simple, de poder transformar un lenguaje natural en un lenguaje lógico matemático, que por supuesto que es del estudio de las matemáticas discretas. Vamos a poner un ejemplo de una expresión del lenguaje natural
que la transformamos sin ninguna técnica en un lenguaje lógico-matemático. Aquí hay que aclarar lo siguiente. Uno de los objetivos de las matemáticas discretas es que ustedes posean los fundamentos matemáticos para que puedan transformar lenguaje natural al lenguaje lógico-matemático con una técnica que tenemos que estudiar precisamente en esta materia. Pero vamos a hacer un primer intento usando algunos de los conocimientos que ya podríamos tener para hacer este ejercicio muy simple. Muy bien. Aquí planteamos lo siguiente. Planteamos como problema la activación de la bolsa de aire de un automóvil. Estamos planteando el sistema que decide en qué momento, si sí o si no, se activa la bolsa de aire de un automóvil. Lógicamente que esa decisión es una decisión que cae dentro del estudio de las matemáticas discretas porque solamente tiene dos estados, un 0 o un 1, donde el 0 para nosotros va a significar que esa bolsa de aire no se activa y el 1 significa que se activa. Entonces tenemos como salida del sistema una salida discreta. Pero esa toma de decisión se basa en información también discreta que va a recibir de alguna manera. Esa información que va a recibir la va a recepcionar de sensores con comportamientos discretos. Es decir, tenemos un sistema de entrada, proceso y salida de forma discreta. Una entrada discreta, un proceso discreto y también una salida de forma discreta. ¿Cuáles serían las entradas de ese sistema? Pues 3 sensores. Estamos planteando un sensor de impacto izquierdo que le llamamos SI, un sensor de impacto derecho que le vamos a llamar SD y un tercer sensor que le voy a llamar B, que este sensor lo que va a censar es si el carro está en movimiento, si sí está en movimiento o no está en movimiento. Entonces esa sería la información que estaría recibiendo el sistema. Si nosotros lo dibujáramos, pues sería de esta manera. Las 3 variables de entrada, SI, SD, B, y una sola salida a la que le vamos a llamar R. Entonces yo tengo un sistema de entrada, proceso y salida. El tipo de entrada es una entrada discreta con valores de 0 y 1 y la salida también que va a ser 0 y 1. ¿Qué tipo de proceso se estaría realizando aquí adentro? Pues va a ser un proceso lógico-matemático. Muy bien. Aquí tendríamos que definir cómo se comportarían estos sensores de entrada, que en este caso el sensor de impacto izquierdo, pues nosotros tendríamos que definir que el sensor de impacto izquierdo, si está en 0 es no hay impacto, si está en 1 pues existe impacto. El mismo comportamiento tendría el sensor SD, 0 no hay impacto, 1 impacto. El sensor B lo que estaría diciendo es que si está en 0 es que no está en movimiento,